provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Dani, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues como siempre, un honor estar aquí en los micrófonos de tu programa. ¿De qué tema vamos a hablar esta noche? Pues vamos a hablar hoy de un término y más bien es una corriente ideológica que es esta llamada la cultura de la cancelación, que yo creo que nos sonará a todos porque llevamos varios años ya con este tema que está muy, muy de moda. Y primero de todo, yo creo que es la cancelación, ¿no? Que es el término cancelar en sí. Y es básicamente pues anular o inhibir algo, dejar sin efecto, ¿no? Que eso casi siempre lo tenemos asociado a cosas como cancelar una reserva, cancelación de un ruido de unos auriculares. Pero en este caso es aplicado a personas. Aquí es donde empezamos a jugar ahí un poco en el filo de la navaja. ¿Y qué viene o qué es lo paradójico de esta cultura de la cancelación? Primero, que se lleva por grupos de personas que paradójicamente son personas que en principio deberían de estar defendiendo algo que es la libertad de expresión, ¿no? Algo que ellos enarbolan mucho, Perdóname, pero Dani, sí, perdóname un momento. Cuando has dicho a personas, no se refiere a silenciar a personas como tal, quiero decir, acabar con ellas. Se refiere a silenciar todas sus mediáticamente, exposiciones, mediáticamente eso es. hablando, todas sus Sí, exposiciones, ¿no? eso es, que no sé qué es peor casi también, ¿no? No, pero Porque que estamos hablando de la cultura de la cancelación, como tú has dicho, más o menos es una práctica que se ha permeado a lo largo de todo el mundo y que supone silenciar esto que estamos mencionando, ¿no? A todo aquel que atente en contra de los valores que, no lo sé, por decirlo de algún modo, que el Consejo de lo estrictamente político y correcto lo ha marcado, ¿no? O sea, todo lo que en contra de la línea oficial puede sufrir este tipo de cancelación. A sí, nivel, básicamente eso es. a nivel mediático te refieres en las redes sociales, por ejemplo. Sí, cualquier persona, de hecho, cualquier persona, tú, incluso que tienes un medio de comunicación en el que expresas tus opiniones, puedes ser objeto de esta cultura de la cancelación. O sea, y cualquier particular, en O sea, lo que cualquier. nos hicieron, Dani, por ejemplo, con el canal de YouTube de Mundo Insólito Radio. Exactamente. Eso Que es una cultura de automáticamente cancelación. nos lo cerraron sin decir el por qué ni el para qué. Bueno, el para qué Sí. estaba claro, era para silenciarnos, pero el por qué no. Y de hecho, aquí, a ti te cancela, aquí en este caso, te cancela una compañía, ¿no? En base a algo, ¿no? Pero estamos hablando de movimientos que se originan en base a pensamientos que no cuadran o no están enmarcados dentro de la moralidad, por ejemplo, de ciertos grupos, ¿no? Yo creo que lo mejor es poner un ejemplo para que veamos dónde están esos riesgos y qué es la cultura de la cancelación como tal. Hay un ejemplo que yo creo que es muy, muy gráfico y es el que le ocurrió en el año 2020 a la escritora de J.K. Rowling, que la conocerán todos como la creadora de los mundos de fantasía de Harry Potter, que es una persona que para nada está en contra del colectivo homosexual o de transexual, no, para nada nunca se ha enfrentado con estos grupos, al contrario. Bueno, pues tuvo las típicas debates que suelen surgir en Twitter, por ejemplo, en esta red social, y hablaban sobre la menstruación y las personas transgénero. Y tuvo la mala fortuna, entre comillas, de decir que, bueno, que ya respetaba cómo se puede sentir cualquier persona, pero claro, para ser una persona menstruante tienes que ser biológicamente una mujer, ¿no? No dijo nada totalmente descabellado, ni dijo nada que fuera relativamente ofensivo, Ni, simplemente, pues, vertió su ni, opinión ni que fuera mentira. y que fuera mentira. O sea, quiero decir, está todo enmarcado dentro de una conversación en la que cada uno va planteando sus argumentos. De ahí hasta ahí es una normalidad, ¿no? ¿Qué pasa a raíz de eso? Bueno, pues que hay unos movimientos de ciertas personas que se sienten ofendidas por ese comentario. A partir de ese momento, bueno, pues se hace una bola, todo eso empieza a inundarse en las redes sociales, tildando a esta persona, pues, que tiene una homofobia, que tiene sentimientos encontrados contra la gente transgénero. Todo empieza a crecer, se empieza a hacer una campaña para que la gente deje de consumir sus productos, para que no se le dé cancha a esta persona. Incluso empiezan a filtrarse datos personales, de dónde vive, para que le hagan pues esas típicas campañas de acoso que estamos tan acostumbrados, incluso llegando a vertir amenazas de muerte, ¿no?
Todo esto porque hace un comentario que a cierto colectivo no le gusta y entonces cree que eso moralmente no es aceptable. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, esta persona, fíjate que lo peligroso que es esta cultura de la cancelación, que pese a que ser una persona que ha sido la creadora de este universo de Harry Potter, que es la mente ideológica de todo esto, hay una compañía de videojuegos que hace relativamente muy poco monta un videojuego basado en estos universos de Harry Potter. Y como ve que hay una campaña en la que se está atacando a esta persona, en vez de decir, oye, vamos a ponernos un poco de lado de ella para intentar defenderla, le dan la espalda y dicen que su videojuego, a pesar de que está basado en sus universos de Harry Potter, pero que no tiene nada que ver, que no está J.K. Rowling detrás de ese videojuego, ¿no? Es como decir, oye, no, esto es un producto que sí que es verdad que está relacionado con esto, pero esta persona no está aquí, ¿no? Como para desentenderse de lo que acaba de pasar. Todo por el simple y mero hecho de que haces un comentario en una red social que no gusta a cierto grupo y eso se expande. Esto es como decirle a un negro que es negro. Te pueden, Sí, te pueden llamar de todo, ¿no? Ahora, si el negro me claro, llama a mí blanco, me tengo que callar la boca. pues si no hay ningún colectivo detrás tuyo que se sienta ofendido, no va a pasar absolutamente Pero nada. ¿por qué se Pero, puede sentir ofendida una persona negra por llamarla negra? O sea, pues no, exactamente. espera, no por llamarla, por decir que es negra. O sea, Claro, pero es que como ese es el si problema. si a un chino le dice que es amarillo, pues es amarillo, pues ¿qué le vas a decir? ¿Que es verde? Claro, ¿Vas pues a ahí decir? justo ¿Mm? hay una frase, una especie como de contrasentido de un filósofo que se llama Karl Popper, que ha salido en muchísimos memes, una frase que tiene que es que si hay que ser intolerantes, o sea, que si hay que ser tolerantes, perdón, con los intolerantes, ¿no? Es una especie como de contrasentido. Y todos estos grupos lo que hacen es reducirlo a una imagen que se puede ver en Internet, que está muy manida, en la que se ve una pareja que está intentando dialogar contra un estereotipo con la esvástica, bueno, con el bigote tipo Hitler, y como le dan cancha y al final no quieren enfrentarse contra ellos, bueno, pues acaba venciendo lo que es las ideas ideológicas del nazismo. Eso es lo como simplifican esta frase, ¿no? Pero es que Karl Popper no dice eso exactamente. Él lo que dice es que tú puedes sentirte, ofendido o molesto por ciertas opiniones, pero siempre y cuando estén dentro de un marco en que no haya violencia, que no trascienda nada en cuanto a que te tengan que imponer nada, no haya ningún tipo de abuso, tú tienes que tener el derecho o la obligación de contrarrestar sus argumentos con argumentos. Es decir, no hay que, por el hecho de que alguien diga algo que a ti no te gusta, no tienes por qué calificarlo como que es ofensivo y tienes que cancelarlo per se, que ese es el problema que estamos haciendo. Por eso el ejemplo que he puesto de Harry Potter, de J.K. Rowling, es muy, muy identificativo, ¿no? Una persona dice un comentario dentro de una línea argumental bastante normal, sin ser ofensivo, pero hay un grupo en el que determina qué es ofensivo y qué no, y qué es saltarse los límites de la moral. Y para esas personas, esta autora se salta toda la moralidad, no entra de sus marcos. Entonces dicen que es que hay que ser intolerante contra esta escritora. Por eso digo que este es un ejemplo muy, muy bueno en el sentido de que una persona que no tiene ninguna maldad hace un comentario sin ánimo de ofender, sin embargo, se llega a arruinar su carrera de cierta manera, ¿no? Y de esto tenemos un abanico muy grande de ejemplos que ha ocurrido. De hecho, fíjate, hay otro ejemplo que también es para que veamos Pero cómo fíjate, funciona esto. Dime, sí, Dani, ahora dime. continúas. Tú fíjate lo contradictorio de la situación. Los que dicen a la otra persona que es opresora se convierten en opresores, pero a Exactamente. estos no se les puede decir nada, porque ellos van con la razón por delante. O sea, Su tú, razón. su razón, claro, con la razón por delante. O sea, tú llamas opresora a una persona porque ha hecho un comentario que yo lo veo correctamente, que yo lo veo correcto, que no se sale de tono en ninguno de los sentidos porque no se mete con nadie. Sin embargo, le acusas de intolerante y tú vas hacia él o hacia esta persona de forma intolerante y coaccionándola, o sea, echando a todo el mundo encima de ella para que la rompan la casa, Eso para es. que le... Es que es impresionante, pero contra estos no pasa nada. Vosotros sois los que vais con la razón por delante o vais con la imposición de vuestras razones por delante, que no es lo mismo. Exactamente. Sí, sí, se hacen unos juicios de valor y morales antes de que, no se produzca ni siquiera un juicio como tal. Y de hecho, este ejemplo,
que voy a poner bueno, pues es un paradigma de lo que acabo de contar. Ha habido hace muy poquito, que seguramente toda tu audiencia habrá visto o no, queriendo o no, habrá visto este juicio que ha habido del actor de Johnny Depp con su expareja de Amber Heard, en la que, esto remontándonos un poco en la historia, ella denuncia a este actor por unos supuestos casos de abuso, maltrato, agresiones físicas y demás, ¿no? A raíz de eso, a este actor, bueno, pues se le cancela directamente. Hay una campaña de cancelación de este actor. ¿Qué conlleva esta cancelación? Bueno, pues que este actor pierda contratos con Disney porque directamente le quita de los proyectos para no dañar su imagen. Esto todo sin haber un juicio de por medio. O sea, no hay nada, hay una denuncia, pero no hay nada de por medio, ¿no? Entonces empieza a desvincularle de diferentes contratos. Hay una campaña en internet bueno, pues de acoso mediático para, en teoría, sin esperar ningún juicio ni nada, simplemente intentar socavar su imagen. Pues resulta que hace relativamente muy pocos días finaliza un juicio que ha durado, pues no sé si prácticamente un mes, y en el que paradójicamente la culpable al final era ella. Más que nada porque la sentencia ha sido que al final ella tiene que pagarle 15 millones de indemnización por agresiones de ella a él y él 5 millones por agresiones a ella. Se da la vuelta totalmente la tortilla, ¿no? Pero fíjate el daño que está hecho ya, que esa persona ya ha estado muchos años perdiendo contratos, que yo no digo que no haya hecho agresiones, porque en el juicio ha quedado demostrado que ha tenido parte de culpa, pero parece ser que en ese juicio ha quedado demostrado que ella tenía mucha más culpa en todo lo que ha pasado, aparentemente después de una sentencia judicial, que eso es lo que habría que esperarse, ¿no? ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, pues el resumen es que esta persona ha quedado, entre comillas, exonerada de todo esto, se podrá recurrir o lo que tú quieras, pero esta persona ya ha perdido contratos millonarios en los que al final ahora le va a costar recuperar su imagen. Y hasta tal punto le va a costar recuperar su imagen que después de que haya habido un juicio y una resolución, si miras por internet, hay muchas imágenes que están bueno, recorriendo la red en la que te dicen, fíjate cómo es, ¿no? La palabra, como si la coges entre comillas, saben qué poner para poder encuadrar a alguien, ¿no? Pone diciendo que las mujeres, o sea, en este caso Amber Heard, por entre paréntesis, que ha quedado confirmado que ha recibido agresiones, que es verdad, en el juicio ha quedado demostrado, y luego acompaña la frase con un actor, en este caso una persona masculina, en la que aparentemente podría haber también sufrido agresiones. Todo esto después de un juicio. Fíjate cómo para ella dicen que ha tenido y que ha quedado confirmado que ha tenido, pero él aparentemente podría haber sufrido agresiones, cuando ya las ha sufrido. O sea, ha habido un juicio, A ver, ha quedado espérate. todo certificado. En el juicio Sí, certifica quién recibe las agresiones, porque te has explicado un poquito ahí lento. sí, es que las agresiones han quedado confirmadas que ha habido, mayoritariamente ha Agresiones sido de a ella, él, a ella. a él ha habido. Sí, ha habido en ambas partes, es como una relación un poco tóxica, O ¿no? sea que entre los Pero dos se han untado el morro. sí, pero parece ser que el grueso de todas esas Sí, lo agresiones que pasa es que la ha manipulación sido de de la ella a él. información dice que la que ha recibido las agresiones es ella y que él posiblemente a lo mejor también. Sí, pero fíjate que ya ha habido una sentencia judicial en la que dice que sí ha recibido. Y de hecho, mayoritariamente Sí, las ha recibido él. sí, pero que estamos hablando la manipulación de la Sí, información, exactamente. Fíjate porque no cómo se da la vuelta a interesa, la tortilla. porque no Eso interesa. es. Claro, exactamente. Esto lo que está llevando a cabo, esta cultura de la cancelación, lo que está generando es miedo a expresarse, es miedo a hablar. Es al contrario, lo que se supone que estos movimientos deberían de perseguir, pues la libertad de expresión, ¿no? El poder hablar y poder expresarte. Al final lo que están causando es que la gente no quiera embarrarse en nada por temor a que esto les pueda luego, o sea, quiero decir, el que haya juicios mediáticos de gente que no sabe absolutamente nada de lo que está pasando, porque se están inventando su propia realidad sin saber la realidad de lo que ha pasado dentro de unos muros de una casa, en este caso, todo esto se va a embarrar de tal manera en la que esto al final no beneficia a nadie, no beneficia absolutamente a nadie, porque al final el que ha sufrido verdaderos daños físicos porque los ha sufrido se va a quedar solapado por tantas otras mentiras que ha habido que luego a la gente le va a costar también creerlo. O sea, Ahí, es ahí, que no ahí. se hace ningún bien. O sea, todo esto está generando una sensación de impunidad que está dañando a todo el mundo, ¿no? Yo creo que esto es uno de los grandes problemas que estamos teniendo con estos juicios De todas las mediáticos. maneras, todo esto va intencionadamente para desarmonizar la sociedad.
Y cuanto más enfrentados estemos, menos unión hay y más fácil tienen ellos el camino para hacer lo que les salga de las narices, hablando en plata. Sí, y de hecho, fíjate que es una de las preguntas que hacen siempre es si estos grupos de cancelación son tan sumamente grandes. Y creo que la respuesta casi todo el mundo coincide en que no son tan grandes, pero son muy ruidosos. ¿Qué pasa? Que hay un grupo de mayoría silenciosa, que somos prácticamente la gente que estamos viviendo lo desde la barrera, lo vemos pasar, pero no hacemos nada porque no nos afecta realmente. El problema es que nos damos cuenta de que esto en cualquier momento nos puede saltar a nosotros y el daño es irreparable. Porque basta con que te empiecen a difamar a ti, que por ejemplo tienes un medio de comunicación y mañana te empiezan a hacer una campaña de difamación porque has hecho un comentario que no ha gustado, van a tumbarte hasta el punto de que a lo mejor posiblemente no puedas ni siquiera ya levantar el programa porque lo han expandido tanto, ese grupo pequeño de personas, pero que está muy bien organizado, está muy bien orquestado, al final van a conseguir que acallen la voz de la gente. Y de hecho hay otros ejemplos que son como muy llamativos en ese sentido. Hay un equipo de fútbol americano que se llaman los Redskins, que es bueno, los Piles Rojas, que llevan un icono de un indio. En el año 70 y pico ya tuvieron bueno, una campaña para decir que ese logotipo era dañino porque estaban apropiándose culturalmente. Bueno, en esa época todavía no estaban estas campañas mediáticas tan orquestadas. Sin embargo, ahora, en esta época de la cancelación, han sufrido tal campaña de acoso este equipo de fútbol que ha tenido que ir por fases, ¿no? Primero ha tenido que hacer asociaciones para apoyar a este colectivo indígena. Ha hecho donaciones, ¿no? Como para pagar esa deuda racial que creen tener contraída por el hecho de que hace años, siglos, se cometieran barrabasadas. ¿Qué pasa? Que esas campañas no han sido suficientes para estos grupos de presión y han pedido más y han exigido el cambio de nombre. Las empresas que se patrocinan con este equipo de fútbol, como Nike, por ejemplo, o Pepsi, han dicho que o se cambiaban el nombre o que les quitaban los contratos de publicidad. Y se han tenido que cambiar el nombre por temor a que perder, pues eso, todos los patrocinios, toda esa aceptación social, y han tenido que pasar por el aro. Entonces, son ejemplos de lo que está ocurriendo. E incluso fíjate que van más allá este problema. Hay gente que, ¿te acuerdas esas personas que miraban por el balcón en el día de la pandemia, ¿no? Que miraban a ver si salías o no salías, esos vigilantes de balcón, ¿no? Pues ahí el homónimo. Policías de sí, balcón. esos policías de balcón, ¿no? Pues es lo mismo, pero los policías de Twitter. Y hay gente que se dedica a investigar qué has estado poniendo años atrás, a lo mejor cuando ni siquiera eres conocido, y auditan todo lo que has estado haciendo para sacarte cosas que te puedan echar en cara. Y tienes un ejemplo que es de un director de cine, James Gunn, que bueno, lo conocerán de Guardianes de la Galaxia, El Pacificador, tiene muchas series y muchas películas, y estaba en el universo Marvel. ¿Qué pasa? Que alguien saca unos tweets de esta persona haciendo unos chistes de dudoso gusto, pero son unos chistes que se hicieron y lo sacan de hace años. Se los ponen en la mesa, empiezan a circular, empiezan a exigir su dimisión, llega a ojos de Marvel, a ojos de Disney, y le echan directamente. O sea, directamente le llaman, como lo cuenta él, y le dicen que se tiene que ir. Hasta tal punto que él se va, evidentemente, pero tiene tanto miedo a que sabe que su carrera se ha acabado. O sea, que él sabe que ya no va a volver. Ha tenido suerte que ha podido reconducirlo para tener una segunda oportunidad, pero él dice que, bueno, pues él pensaba que estaba fuera de toda la industria cinematográfica después de lo que había pasado. Él reconoce que los chistes no eran extremadamente, bueno, graciosos, pero que en aquella época tampoco eran algo dañino, pero que pedía perdón. Hombre, dañino ha estado... no lo sabemos, pero que como que estaba más permitido. Sí, iba contra algunos colectivos y bueno, pues lo sacaron y entonces pues ya le acusaron de pues lo que pasa ahora mismo, ¿no? No está moralmente aceptado, e hiciste esto en el pasado, ahora tendremos que cancelar. No hay derecho a réplica, tampoco hay derecho al olvido, simplemente te lo sacan y acaban con tu carrera. Y de estos ejemplos tienes muchos. De hecho, ahora mismo, que es de hace relativamente unos días, hay un actor, Chris Pratt, que también es, bueno, el protagonista de la última de Jurassic Park, también de Guardianes de la Galaxia. Pues él pertenece a una asociación de una iglesia, no sé exactamente cómo es el nombre de esta asociación religiosa, pero han acusado de que su iglesia va contra los homosexuales, que jamás han dicho nada en contra de los homosexuales. De hecho, él lo dice, que su iglesia está todo el mundo invitado para que vean que no hay nada.
pues hay una campaña tan bestial que se ha hecho que se ha pedido que se le retire de las películas y que se le cancele y que se le sustituya, pero una campaña masiva. De hecho, hasta tal punto que este director, James Gunn, que es director de la película de los Guardianes de la Galaxia, ha tenido que decir que si se va él o le echan, se va todo el equipo. O sea, fíjate hasta qué punto cómo se presiona Sí, cuando ideológicamente no pero cuadra. siendo un poquitín maquiavélico pensando, lo pueden hacer aunque no hayas puesto nada. Porque es tan Sí, fácil manipular una imagen hoy en día y poner un texto que te dé la gana sobre la foto de un personaje cualquiera. Y a partir de ahí empezar a difundir y a partir de ahí amargarle la existencia. Parecido a los de las denuncias falsas. sí, O exactamente, no peor. deja de ser lo mismo. Exactamente, es basarte en algo que no es real o que no te cuadra dentro de lo moralmente correcto e intentas acabar y anular a una persona. Y esto se está viviendo ahora mismo, o sea, estamos viendo una cultura de hecho pasa hasta con la quema de libros de cómics que ha habido en Australia, de Tintín, por ejemplo, o de Asterix, porque dañaban las imágenes de ciertos estereotipos y que eran ofensivos. O sea, cómics que se han hecho hace muchísimos años que no se tendrían que ver con los ojos de ahora, ¿no? Teníamos que entender que esos llevan mucho tiempo y se aprende de la historia, que para eso está, pero se retuerce todo de tal manera que como la historia no la puedes cambiar porque está escrita, pero sí puedes cambiar el relato, lo puedes ir modificando, puedes ir alterándolo. Y de hecho, tú lo sabes muy bien, que te gusta también la historia. ¿Qué está pasando con la historia también de España en territorios como en Estados Unidos? Que se están tirando, derrumbando estatuas porque se está dando una imagen Porque totalmente distorsionada de lo que es España. claro, se están acusando a los españoles, a la historia de los españoles, de la historia que hicieron los ingleses. Pero es que los ingleses Exactamente. para esto lo hacen muy bien. Sí, la piratería inglesa justo, que no es que fueran unos santos, pues parece como que ellos eran unos santos y los españoles éramos unos los terroristas en potencia, que no digo que hiciéramos cosas malas, pero que la imagen que se está transgiversando es total y la campaña que se está haciendo de acoso y derribo, nunca mejor dicho, sigue unos patrones ideológicos para acabar con ello. Y es que de estos ejemplos los estamos teniendo casi todos los días. Y el problema es lo que digo, esa mayoría silenciosa, que estamos callados y que no decimos nada, como nos afecta, no tenemos por qué meternos en este tipo de cosas. Bueno, aquí por lo menos hacemos una pequeña denuncia, pero nos estamos dando cuenta de que esto puede acabar en algo bastante gordo, nunca mejor dicho, porque es que es un grupo de personas que están imponiendo un pensamiento único. Y No, no, eso, no, no. Primero, que ellos no dan libertades, porque todos los que no piensen como ellos son malas personas. Y aquellos que tengan una determinada connotación a nivel social, si dicen algo o sospechosamente algo que va en contra de lo que ellos piensan, van a por el de cabeza. Por lo tanto, son peores que dictadores, porque son dictadores exterminadores. Van y sí, acaban con sí, la persona que no piensan como ellos. O sea, es sí. impresionante, impresionante. De hecho, Si tuvieran la batuta de mando, si tuvieran el poder, ojito con esta gente, ¿eh? sí, Ojito con sí, es esta que gente. demuestra la intolerancia. O sea, por eso digo que es un contrasentido, ¿no? Gente que aboga por lo que debería ser la transigencia, el diálogo, la tolerancia, todas esas palabras que venden tanto, luego al final si lo analizas bien, es todo lo contrario. No se puede entablar una conversación medianamente normal porque enseguida van a intentar atacarte, ¿no? O cancelarte porque no cumples unos patrones. De hecho, tú podrías decir exactamente, yo estoy a favor de que vengan inmigrantes a España, pero con un control. No has dicho nada descabellado, no eres nada racista porque dices, Eres oye, muy aquí mala todo. persona. Exactamente, o sea, es decir, pero si yo estoy dando unos argumentos que yo me Yo los siempre he puedes dicho, Dani, rebatir, perdóname que te ¿sí? corte, yo siempre he dicho que para barrer la casa del vecino primero tienes que barrer la tuya. O sea, tú mantén tu casa limpia y luego si tienes que echar una mano al vecino, se la echas. Pero lo que no puedes hacer es ir a limpiar la casa del vecino y tener la tuya hecha una mierda hablando en plata. Que Claro, y no, últimamente se me van las palabras malsonantes. está desatado, Sí. está desatado. Pero es que es normal, porque al final también esto genera bastante impotencia, porque te das cuenta que tú sabes que estás diciendo algo que es coherente y que es pues, que entra dentro de unos patrones morales normalmente aceptados, pero sabes que es que no puedes decirlo porque enseguida te lo están achacando y te están tildando enseguida pues, de unos adjetivos en los que tú para nada cumples. No eres ni un homófobo, ni un fascista, ni un... pero ya da igual lo que digas porque no gusta. De hecho, entre ellos mismos hay debates muchas veces que es muy curioso porque es como compiten para ver quién es el más
transigente de ellos. Y a veces lo ves y lo ves de fuera y hasta te entretienes, porque de hecho el ejemplo de las comunidades o de LGTBI+, como se llama ahora mismo, que no me acuerdo cuántas siglas tiene, entre ellos mismos, como hay ciertos La que debates te has entre... buscado. Sí, no, que no me acuerdo No, las la siglas que y que te has cada vez tiene buscado con más, el comentario que acabas de hacer. pero que lo he hecho sin maldad, que no tengo memoria y Que se me va a que veces las, da las igual, da siglas. igual. No Ya saberte las estamos siglas. cancelados. Y pues fíjate que gente ellos mismos se tiran los trastos a la cabeza, por ejemplo, el debate que está viendo ahora mismo sobre la gente transgénero que quiere competir en competiciones de deporte con, bueno, pues con el género que supuestamente le compete, entre hombres que se han convertido en mujeres y quieren competir con categorías femeninas, que hay un desequilibrio bastante bestia, porque de hecho se están quejando Pues que la que no genética, cuadra. Dani, es la genética. Y aunque tú te Exactamente. cambias de sexo porque te sientas del otro sexo, la genética que tienes es tu genética. Y eso no Sí, se puede exactamente. desviar. Pero fíjate, tú haces un comentario que dentro que es coherente, dices, oye, tú puedes sentirte como quieras, yo no me meto a lo que quieras. Ahí demuestras que eres bastante transigente, pero dices, oye, pero no compitas con una mujer porque hay un desequilibrio en el que al final joder, vas a ganar tú siempre y es un detrimento de ella. Pues eso, ese comentario, posiblemente en otros grupos, pues no cuadra y tú seas tachado, pues, Que quede claro que el de, comentario lo has hecho tú, ¿eh? bueno, luego lo damos la vuelta y te lo echo a ti. Pero fíjate, ¿no? Cómo son las cosas, cómo estás teniendo una conversación normal, sin tener ninguna conducta agresiva ni ningún tipo pues, de comentarios ni frases que sean hirientes, pero que pueden herir a alguien o puede sentirse molesto, que yo creo que es también en parte de esta cultura de o generaciones de cristal, que lo quieren todo y lo quieren a su forma y le tiene que ser como ellos quieran y si no, pues no gusta, que eso también daría para otra Un- tertulia. es una tiranía, o digo, una tiranía, lo que yo te decía. Sí, sí, es totalmente una tiranía porque se han dado cuenta que ellos pueden obtener lo que quieran porque si no les gusta van a mover todos los resortes que tienen para que esto, bueno, pues surja efecto. De hecho, sí lo hemos visto películas, por ejemplo, ya vamos terminando para no enrollarme mucho, en lo que el viento se llevó. Hubo una campaña también sobre esa película porque, bueno, incitaba pues, o que minimizaba lo que era el racismo y hubo una campaña también de cancelar esta película, hasta tal punto de que al final se pensó en cancelar ciertas cosas. Incluso ahora HBO ha pensado que no, bueno, no la va a censurar, pero ahora te pone un anuncio al principio de la película en la que te advierte que es una película en la que, bueno, pues como es antigua, se da un concepto sobre lo que es la esclavitud que no corresponde a lo que viene a ser ahora, ¿no? Pero fíjate que una película antigua, la que se tenía que ver como eso, una película antigua, sin más connotaciones, se intenta también hacer una campaña para que esa película desaparezca, cuando forma parte de la historia cinematográfica, ¿no? De las películas. Y es que al final el riesgo que hay, ya para ir resumiendo, es que ha habido movimientos de cancelación. Pues, por ejemplo, ha habido una campaña con aquella del Me Too famosa sobre este director de cine que se quedó demostrado que ha sido un acosador y evidentemente se mereció eso y más. Ahí es una campaña que dices, joder, esto no se puede permitir, este tipo de actos no se pueden permitir, está bien ese tipo de campañas, pero lo que decías tú al final luego se acaban manchando con tantísimas otras en las que lo único que se ve es como que está pues politizado, se usa para dañar imagen de otras personas, donde está mal usado esas campañas. Entonces, todo ese movimiento que se genera, que puede estar entendido y decir, mira, sí, esto no se puede volver a permitir, esto tiene que salir a la luz y que esto no se repita jamás, ¿vale? Eso es loable, esa campaña, pero cuando se dan otras tantas de difamación sin sustentaciones legales, sin espera de juicios, ni nada por el estilo, todo ese buen trabajo que se puede hacer al principio para concienciar a la gente acaba en nada, ¿no? Se acaba manchando. Bajo mi punto de vista, te cargas campañas buenas por tantísimas otras que lo único que buscan, yo creo, pues esos réditos, no sé si pues políticos o réditos pues de ciertos grupos sociales o por imposición de ideas, pero al final manchas el trabajo de gente o de movimientos que sí que honestamente quieren cambiar las cosas. Y cada vez son más las campañas en las que es por imposición sin respetar al de al lado y se está convirtiendo esto en unas tiranías, como dices tú, que empieza a ser muy peligroso. Yo creo que todo va en el orden y en el objetivo de desarmonizar la sociedad, en fomentar la desunión, en tener siempre las bases la discrepancia entre nosotros para que nunca podamos salir a rebelarnos contra los verdaderos contra el verdadero peligro que no son otros que ellos. Mientras ellos viven en la cúspide, alimentándose de todos nuestros esfuerzos, nosotros, en vez de reclamar lo que ellos supuestamente deberían de estar haciendo para nuestro bien, ¿eh? nos mantenemos entretenidos en cosas como esta
que hoy hemos hablado del Mundo Insólito Radio, Dani. Pues así es. Y que, bueno, toquemos madera, que siga habiendo reductos como estos, ¿no? Reductos galos, para que podamos expresarnos y que haya debates sanos, que yo creo que es como así verdaderamente avanza la sociedad. Un fuerte abrazo, Dani. Un abrazo.